qué migran las personas o cuáles son las causas que los llevan a esta condición? Son muchos los contextos. Sentimos, la observación que nosotros hacemos es que, y que pasa en toda América Latina de alguna manera, ¿no? Que es todavía el no reconocimiento del otro, ¿cierto? Algunos países están un poquito más libres o con ciertas directrices más cercanas con la diversidad sexual, más condescendientes, por decirlo de alguna manera. Pero hay algunos países que todavía están tremendamente atrasados con ello y desgraciadamente también, por nombrar un país, ¿cierto? Poner a Colombia en este caso, tener la mala suerte de estar en uno de estos sectores de alta peligrosidad es mucho más fuerte todavía. O sea, si eres afrodescendiente, si vives en la parte rural, eh, eres mujer o eres varón, qué sé yo, con una tendencia sexual distinta, es más fatal todavía. Ujú. Entonces, claro, hay una tendencia en Colombia a eso, a migrar porque la persecución y la no protección propiamente tal, yo entiendo que están trabajando, pero todavía creo que falta mucho más para sentirse seguros Mm, en este país para poder quedarse ahí y no tener que migrar a la fuerza por tener ujú, una condición sexual distinta. Entonces, eso pasa mucho en Venezuela. Ahora tenemos relatos, perdón, en Colombia. Ahora tenemos datos de Venezuela ujú, que hablan más o menos de lo mismo. Hoy ujú, día, las agrupaciones de la diversidad sexual de Venezuela, si no tienen una tendencia partidista, digamos, del gobierno, son totalmente sacados, digamos, de toda posibilidad de integración y quedan más aún afuera. Ahora, también es cierto que si dentro de todo esto hay una ETS, ¿cierto? Una enfermedad de transmisión sexual, aún es más complejo todavía poder acceder a tratamientos médicos en Venezuela porque los insumos aparentemente, por lo que nos cuentan, ¿cierto? No existen, no están. El seguimiento de los propios tratamientos al mismo tiempo o los controles tampoco tienen. Entonces nos encontramos con una población de la diversidad sexual que es bastante desprotegida, más ujú, aún, ¿cierto? De lo que comúnmente una persona natural o, digamos tendencia hetero tiene, digamos. ujú, ujú. Entonces, esas son algunas percepciones en las que nosotros captamos, básicamente por la desprotección que ellos tienen, la desprotección social, Ujú, ujú, la no ujú, inclusión, el no reconocimiento. ujú, Recién hablando con esta persona de nacionalidad venezolana nos dice de que él tiene estudios superiores. Él nos cuenta de que la única forma que tuvo un cierto reconocimiento, incluyéndose dentro de la corriente partidista del gobierno actual, ujú, para poder tener una opción. mm, Entonces se ingresó a la dirección de estudiantes, ¿cierto? Movimientos estudiantiles, para poder tener una oportunidad y así poder estudiar. Nos encontramos fuertemente con la cosa esta de no integrarse básicamente nomás. ujú, Ahora, si nos vamos al otro polo, la otra parte más del Pacífico, ¿cierto? A Colombia, ahí la violencia es generalizada que tiene que ver con la física. ujú, Básicamente, los relatos que tenemos ahí es violencia física. Por ujú, supuesto, no podemos desconectar una de la otra, pero la física es la que está más ujú, propensa a sufrir ujú. una persona de la diversidad sexual. Y de Y, parte de... Ajá, dale, sí. perdón, claro, y en el tránsito mismo, Ujú, las violencias que las sufren son más bien de las policías, digamos, ujú, de autoridades, nos relatan también, y después en tercera opción se podría entender por la población nativa, digamos. Si tiene que someterse a la autodenuncia. eh, no sé si, eso sí no lo tenemos a ciencia cierta en Chile, pero seguro debe haberlo, de la discriminación en las autoridades acá por tener una orientación sexual distinta. mm, ujú, Eso no lo manejo, pero sí sé que en la integración laboral las personas sí sufren mucho, o sea, ujú, los maltratos, los apodos, el bullying que sufren ellos ahí, ujú, es bien complejo. ujú, Entonces ellos tienen que buscar la manera de sobrevivir. En principio nos comentan bastante que las familias muchas veces es el primer choque que tienen, las familias rechazan en ujú, muchos casos. Muy pocas familias aceptan propiamente tal por una cuestión de tendencia machista que hay, por ujú, supuesto. ujú, Entonces,
comienza de por ahí la violencia. Luego de eso, al tener independencia, digamos, la segunda ola de violencia viene ya de la BACRIM. Las BACRIM, que son las bandas criminales, de todo orden, de las poblaciones, digamos, hasta las que están más organizadas en la selva. ujú. Llámese las FARC, el ENE, algo así. Que claro, estas Eh, personas pasan a ser una molestia y pueden ser eliminadas en cualquier momento, o si es que se adaptan bien al mismo contexto, pueden serles útiles, pero útiles en términos no de guerrilla, no militares, sino que en otro contexto. Se salven o no se salven, siempre el mal es para ellos. ujú, ujú. Fui a comprar, me tocó comprar la carne para el mes, ¿no? Claro, Entonces fui a una X carnicería, para no hacer propaganda, y sí. claro, la persona que me atiende, evidentemente, era una persona de la diversidad sexual, Ujú, masculino, un varón, pero de la diversidad sexual. Y él estaba ahí trabajando, entre todos los demás, no lo había visto nunca en esta X carnicería, entonces de pronto pasan los colegas por atrás y hubo un descaro tremendo que yo ya estaba a punto de reventar y decir, paren con mm, ello. Entonces, cada vez que detrás de los cortes de carne que están haciendo, ellos pasaban por atrás y lo pasaban toqueteando. mm, Y él como que jugaba, como que ese mm. juego incluso yo lo noté como para sentirse integrados. Sí, sí. Era tremendo, tremendo ver eso. Yo me di cuenta porque pero miré alrededor si la gente se daba cuenta y Ujú, cada cliente estaba en lo suyo mirando las carnes, qué sé yo, pero ujú, si tú te ponías a mirar detenidamente qué estaba pasando detrás de ellos, había una agresión tremendamente ujú, violenta. ujú, ujú. Entonces, por eso lo digo, una experiencia muy, muy propia y muy particular que viví antes de ayer, el sábado. Sí, sí, sí. Entonces, He escuchado eh, relatos de ese tipo. claro, siento que como sociedad nos falta Ujú, ujú, ujú. muchísimo el respeto. O sea, hoy día, si ese chico hubiese sido mujer, claro, a lo mejor hubiera pasado Mm, otra cosa, pero también claro. los parámetros de vulneración hacia la mujer Ujú, siguen existiendo ujú, muchísimo. ujú, La ujú. mujer o tiene que estar en la cajera, de cajera, no cortando carne, a lo mejor es más hábil allí, pero no Claro, puede estar ahí porque las agresiones físicas y esto del machismo es tremendo. Entonces, si sí. eso lo traspasamos al tema de la diversidad sexual, según Ujú, mi opinión, todavía nos falta ujú, muchísimo. ujú, Bueno, si es un solicitante de refugio, ujú, él con su cédula de identidad eh, puede acceder lo que es al registro social de hogar, a una inscripción en la bolsa municipal, a un taller de FOSIS, SEMSI o Cercotec, microemprendimiento, ujú, lo puede tener, ujú, eso no hay ningún problema. El problema ujú. se da, estamos hablando de un parámetro, ¿cierto?, del solicitante de refugio. Claro. El problema se daría ahí en que esta persona no tuviera la documentación. Ujú, Si no tiene documentación al día, ¿sí? Si no le llega la visa en el momento para tener su cédula, entonces la integración se vuelve nula. ujú, ¿Ya? ujú, Ahora, si la persona ingresó irregular y quiere tener el acceso a la salud, no sé, si viene a lo mejor con alguna situación de alguna ETS, ¿cierto?, que tenga que ujú, ser asistida, tiene que primero someterse a una autodenuncia. mm, Una cuestión administrativa, digamos, llamémoslo así, pero no se ve primero la necesidad de la atención médica por la ETS, ¿cierto? ujú, Antes de primero someterle a un castigo por haber ingresado irregular. mm, Hay algunas direcciones de algunos CEFAM, centros de salud, ¿cierto?, que tienen la condescendencia de decir, ya, démosle el número provisorio que ujú, entrega FONASA, ¿cierto?, para poder integrarlo, pero son muy pocos los que hacen eso. ujú, Hay muchísimos centros de salud que hacen la venia primero a FONASA, la cosa administrativa, y después ven lo mm, de la salud. Claro, depende de la voluntad del funcionario también. claro. Bueno, es un poco más de lo mismo. Las visas, tener documentación. Hoy día los solicitantes de refugio con documentación vencida están totalmente fuera de posibilidad laboral. O sea, hoy día estamos haciendo muchísimas cartas, eh, bueno, cuando nos solicitan, ¿no?, a las empresas para acreditar que ellos están en la condición de refugio, que ellos están Mm, regular, que ellos son víctimas de un atraso administrativo, mm, que el sistema no da abasto, que no se vieron cuáles iban a ser las consecuencias de que la gente toda se iba a desbordar en una plataforma ujú, ujú, solicitando visas que de pronto hasta a nosotros mismos nos cuesta entender. Ah, bueno, primero tenemos la ley de matrimonio ujú, igualitario, ¿no? Que eso es un tema que se discutió muchísimo y yo creo que es una buena opción y para dar a entender de que estamos caminando
en lo que es la integración. ujú, Entonces, ahí tenemos una opción. Bueno, lo segundo con esto del matrimonio igualitario también que tiene que ver con la adopción. La adopción, ujú, ahí sí que estamos mm, requete atrasados. Una familia que tenga matrimonio igualitario, adoptar a un niño, nos falta muchísima todavía tela que cortar en ello. Claro, si eres de piel oscura, si eres mujer o si eres LGTBIQ+, es tremendo, tremendo. ujú, Este chico que llegó a Chile que te contaba yo que ujú, le costó expresar su sentir, ¿cierto? Era afrodescendiente. mm, Era claro, afrodescendiente, es ujú, afrodescendiente. Entonces, ujú, estuvo por aquí hace como un par de meses atrás. ajá, Eh, bueno, y ahora se siente acogido, él llega con libertad, llega suelto, llega a un espacio donde parece ser que lo reciben. Nosotros aquí tratamos y le insto también, en el equipo nos vamos cada vez, ¿cómo se llama?, remarcando más que la atención es así, ujú, no puede ujú, ser sesgada por nada. Bueno, ujú, la cosa es que él comenta que se siente bien de alguna manera, pero el tono de hablar, el color de piel, la orientación sexual son ujú, impedimentos ujú, tácitos para ujú, poder sentirse acogido. ujú, ujú. Pero sí creo que en algunos casos, y metiéndome un poquito en la arena un poco más fina, el tema de la solicitud de refugio. Creo Ya, que ahí hay una distinción que no se considera. mm, Si bien es cierto, está normado o en algún lugar, ¿cierto?, del instructivo, pero la ley 20.430 no la habla. ya, o Habla sea, no, solamente, eso. habla solamente de la orientación sexual, si es perseguido por orientación sexual. Ah, ok. Ya, Ah, pero perfecto, en la ley está contemplado, está porque contemplado, pero esa es una otra vez de las llegando preguntas, acá, ¿no? Ujú, claro, una vez llegando al oficial mismo, al funcionario, y le dice, bueno, yo quiero pedir refugio porque tengo una persecución de orientación sexual. Ah, pues te están persiguiendo por eso nomás, pues, hombre, ya pide la visa de trabajo. ok, Entonces, claro, no hay la instrucción propiamente tal, no está bien detallada, ujú, ujú. ¿sí? Entonces yo creo que ahí se atienden todos por iguales, Claro, pero claro. eso a todos por iguales discrimina al mismo Ujú, tiempo. ujú, ujú. Una pregunta bien buena esa, porque resulta que, claro, si nos metemos a todo al saco, llámese hombre, mujer, LGTBIQ+, qué sé yo, los niveles de rechazo que tiene Chile son tremendamente altos Mm, por la consideración que tenga para pedir refugio. ujú. De 10 personas que piden refugio, yo puedo decir que fácilmente 7 u 8 son rechazadas. Hablando en prepandemia, se debe porque nosotros también nos lo detectamos, la gente llega con una primera intención de buscar una oportunidad para poder protegerse. Ujú, ¿Sí? Una vez que está en Chile, al pasar el tiempo, un par de meses, incluso un par de años, que es lo que se demora esta tramitación, y los llaman a la entrevista de elegibilidad, parece ser que la estrategia funciona muy bien porque la persona ya está adaptada, está tranquila, está relajada. Entonces, una de las preguntas capciosas que le hacen es si pudiera volver al país de origen, mm, o si está bien trabajando, cómo le ha ido en el trabajo, y lo insta a la cosa económica. Entonces dicen, yo estoy súper bien trabajando en Chile, me ha ayudado a mandarle plata a mi familia allá, está muy bien, la saqué del lugar de peligrosidad y la tengo en otro lugar, le estoy pagando un arriendo, qué sé yo. mm. Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta ya pasa a dar una contemplanza más de bien de cosa económica. Claro, Entonces, lo que redactaron el primer día, que es el temor propiamente tal, después viene un lapso de tranquilidad, eso se contradice. claro, claro. Entonces, Ya, claro, el primer día yo veo archivos tremendamente complejos respecto de lo que trae. Después finalmente salen rechazados porque no aplica, no tiene claro, temor fundado, porque en la claro, entrevista dijo otra cosa. claro. Entiendo. Entonces ahí pasa una cosa Ujú, bien alta del por qué lo rechazo. Yo creo que ahí hay una cadena que está cortada, porque si bien es cierto, tenemos la ley SAMUD, la antidiscriminación y todo, pero a la hora de que sea un solicitante de refugio con cédula vencida y sea LGTBIQ+, queda afuera. Mira, teníamos un caso aquí en la oficina muy emblemático. Era un varón que él llegó ya con la identidad social, pero le faltaba lo que es la operación ujú, propiamente tal. ujú. Alejandra. Eh, pero fíjate que se fue
no volvió a la oficina y no he tenido el tiempo de contactarla de nuevo para saber cómo está, pero ella hacía el comentario, mire qué bueno que me lo acabas de recordar. mm, Ella estaba muy agradecida con lo que es cómo ella se había sentido, pero a todo esto tenía un nivel educativo alto, tenía niveles de educación superior. ujú, mm, Y, y ella se supo adaptar, supo explicar su situación. ¿Ya? ujú. Por eso te digo, si una persona tiene todas estas condiciones, LGTBIQ+, piel negra, mujer, qué sé yo, no sé qué, y si tiene baja escolaridad, también es otro Claro, incidente que claro. hace que se quede por fuera. No se sabe explicar a sí mismo y eso provoca también el no querer entenderla. Y el Claro. funcionario simplemente entiende lo primero que le dice y lo deja, digamos, de lado Mm, nomás. ujú. Entonces, claro, ella se sentía bien, bien acogida. Creo que se estaba preparando para la operación, Ya, pero esa operación no sé si la iba a realizar en Chile, ya ni me acuerdo. Eso fue como 2 o 3 años atrás, ya. acaso no más. Y, y estaba feliz, se casó en Mm, Chile, mm, eh, todo bien, mientras era ya, solicitante de refugio. Siento que hay un drama emocional tremendo porque no denuncian para empezar, no saben dónde denunciar o no saben cómo hacer la denuncia. ujú, Eh, si se acercan a carabineros y denuncian que lo están maltratando porque tienen diferencia sexual, no saben cómo los van a tomar, si lo harán o no lo harán. Entonces yo creo que de cada uno de los maltratos emocionales o psicológicos que sufren las personas son guardados para sí mismos nomás. mm, Dependiendo de la gravedad, por supuesto. ujú, ujú, Estoy hablando, me estoy imaginando que como el chico que estaba en la carnicería, me ujú, estoy imaginando como que él grita en la calle, no sé. Hoy día tienen más voz, sí, eso sí. ujú. Tienen más, porque hoy día hay organizaciones, Ya, ¿cierto? Donde se pueden incluir y de ahí de alguna manera contar la pena que les pasó. ujú, ujú, Pero de ahí a poder hacer demandas, denuncias, mientras no hay una violencia tácita, ujú, física o directa, creo que se quedan ahí. ujú, Siento que las organizaciones propias de LGTBIQ+, ujú. siento que van más ahí. Si bien Ya, es cierto, nosotros tenemos experiencia en algunas cosas, pero según también lo que nos contaba el colectivo Arcoiris, ellos tienen muchísimas personas extranjeras. Y también lo que nos cuenta Angélica Cid, también tiene ujú, muchas mujeres LGTBIQ+, también. ya, Pero no llegan acá por situaciones migratorias de refugio, por ejemplo. ujú, No pueden, hola, yo soy tal persona y sufro esta y la voy a ir a denunciar a tribunales. No, tienen que ir a través de los colectivos. Los colectivos son los que van armando todo esto y ujú, van dando la posibilidad ujú, de levantar las voces de los que sufren ahí, o de las que sufren, digamos. ujú, Eso debería ser la meta final de todo esto. O sea, ni siquiera meta. Eso mm, debería estar incluido. No, no meta, perdón. Eso al momento de llegar ya debería estar ahí, dispuesto para que las personas no sufrieran el tener que empezar a correr para llegar a una meta. ujú, Entonces, no, vuelvo al principio, yo creo que a Chile le falta muchísimo el poder generar las políticas sociales y públicas adecuadas para que tengan una buena integración, para que tengan una ujú, buena llegada, llegar a un país de acogida de verdad. ujú, Eh, o Latinoamérica también que crezca con lo mismo, ¿no? ujú, Pero no, nos falta muchísimo en términos de los colectivos, para mm, empezar, mm, a reconocer los colectivos.